Bienvenidos a una nueva edición de Just Run. Hace unas semanas atrás te presentamos la Escuela de Triatlón de la Agencia Córdoba Deporte, que está dirigida por dos triatletas y profe de educación física como son Federico Oliva y Lucas Cocha. Y sobre Lucas Cocha vamos a hablar hoy. Lucas es un triatleta que llevó la bandera argentina a lo más alto en el plano internacional y que hace unos años, mientras entrenaba para un Ironman, sufrió un accidente cardíaco que adelantó su retirada del deporte. Conoce su historia y cómo volcó su pasión por el tria a través de la escuelita en esta nota. Soy Lucas Cocha, tengo 36 años, soy profe de educación física, camino a licenciatura si Dios quiere y me dedico al deporte específico del triatlón. Bien, el triatlón es un deporte que conjuga tres disciplinas, que es la natación, luego sigue el ciclismo y se termina con una carrera a pie. Lo que distingue el triatlón es que estas actividades son seguidas, o sea, el cronómetro se larga cuando se larga natación y se frena recién cuando uno cruza la meta. Todos estos tres deportes están unidos por una transición. No es como el pentatlón, que son 5 actividades, pero en el pentatlón primero es una, hay unas pausas, después hay otra, después hay otra. Acá es todo seguido. En mi casa siempre se promovió el deporte. Desde chico yo empecé yendo a una escuela de verano. De la escuela de verano una vez se hizo como la continuación en un equipito de natación, que fue en esa época en el Club Comunicaciones. Después sigo nadando en la U, en el club universitario. Siempre estuve también vinculado al ciclismo por parte de mi papá y cuando me entero, era muy chico todavía, de que había un deporte que conjugaba la natación, el ciclismo y la carrera a pie, me volvió loco, dije esto lo quiero probar y bueno, así fue que a la edad de los 11 años corrí mi primer triatlón. Fue el primer triatlón, 91, por ahí. En esa época era como todo un desafío, o sea la distancia que sea cualquier triatlón era todo un desafío. Y se hacía una Copa Nacional en Carlos Paz, la organizaba un tío mío, hizo un infantil, uno cortito y bueno, ahí me inscribí, ahí corrí. Y éramos varios chicos, habremos sido 10 nenes, entre ellos también algunas nenas, así que ese fue el primero. Después como el segundo, que ya estaba, corrí uno a nivel nacional, un segundo, que fue en el año 97, en la ciudad de Almafuerte. Antes en Almafuerte se hacía uno muy popular, venía mucha gente y ese fue el segundo nacional que hice y en esa época se corría sin drafting. No es como el triatlón moderno de hoy, hablando de la ITU, ¿no? Lo que es la distancia olímpica, que se corre con drafting. En aquella época era sin drafting. Bien, el drafting es una reglamentación que lo que hacemos nosotros, que es el triatlón olímpico, se permite ir en grupo en la bicicleta. Antes cualquier triatlón había que respetar una distancia de 10 metros con el otro ciclista y tenías un tiempo de sobrepaso. Bueno, esas reglas hoy no han cambiado y esas 100 reglas se mantienen en lo que es la larga distancia, que es el Ironman. Si bien era un deporte que no era conocido, yo me manejaba en un ambiente donde la gente sí lo conocía. O sea, en la natación se sabía lo que era el triatlón, cuando salía los sábados a pedalear con el grupo de mi papá sabían lo que era el triatlón. Hice en un tiempito, en los veranos se hacían unos campeonatos en Cosquín, muy lindos, muy divertidos, siempre terminaba perdiendo en la montaña porque era con bici de mountain bike. Entonces siempre estuve vinculado y motivado con hacerle triatlón. Aparte lo veía como que era algo que lo tenía que hacer, que me gustaba mucho y lo tenía que hacer, entonces no había nada que me llamara la atención tanto como ese deporte. Los años, como te digo, fueron pasando, si bien no había equipos de triatlón como puede haber hoy, porque era un deporte muy reducido, la práctica era de gente, era muy poca gente lo que practicaba. Entonces, bueno, me dediqué a nadar, recién empiezo a correr en serio, digamos, a hacer el circuito nacional, el último año de junior, a la edad de 18 años. Ahí empecé ya a correr con La Paz, Mendoza, varios triatlones, paso a Sub-23, el primer viaje a un Panamericano fue en el año 2002, 2003, me parece, ya ahí entré a la selección. Y bueno, ya ahí empecé hasta el 2007, que fue cuando corto con la distancia olímpica. No fue tanto una decisión propia, sino que en esa época no había apoyo, no existía lo que era el ENAR.
Entonces, digamos, como el sueño de cada atleta es ir a un juego olímpico, yo lo veía muy difícil por el hecho que este no es un deporte por marca, sino por puntaje. El puntaje se consigue compitiendo. Si no había dinero para competir, no había puntaje para sumar y bueno, a un juego olímpico era muy difícil. Y el techo era un juego panamericano, que ya había habido uno, que fue el de Río 2007. Y bueno, ahí como que fue el primer golpe del deporte que me desmotivó un poco. Y bueno, tengo una lesión y después cuando vuelvo ya vuelvo a la larga distancia. Bien, la larga distancia es el famoso conocido Ironman o el 73 que tiene el nombre hoy, es la carrera esta que son de larga duración, donde las reglas del triatlón son diferentes. Lo que hablamos del drafting, de que no se puede ir en pelotón. En la larga distancia la verdad que me gustaba mucho, obviamente siempre mi gran sueño fue poder ir a un juego olímpico y estaba encantado de la distancia olímpica y me gustaba más de lo que era la larga distancia el Ironman. He hecho muchos medio Ironman, varios Ironman también, pero bueno, era como que la distancia medio Ironman no me sentía tan cómodo y la del Ironman sí era una distancia que me gustaba mucho. Me gustaba mucho la preparación, la carrera, era como otra cosa diferente. Por ahí en la distancia más corta, uno larga y no le llega a disfrutar la carrera porque terminó, es muy rápida, es todo el tiempo a fondo y por ahí en lo que era el Ironman uno va más concentrado, aparte se va solo, va muy concentrado en lo que tiene que hacer uno y bueno, eso me gustaba, era una carrera tan larga que por la cabeza te pasan mil cosas y estaba bueno, me gustaba mucho. La distancia son 3.800 metros de natación en aguas abiertas, 180 kilómetros en bicicleta y se termina con una maratón, 42 kilómetros. El tiempo límite para la prueba son 17 horas, 16-17 horas. Es el tiempo límite donde un atleta tiene desde que larga para cruzar la meta. Todo aquel atleta que no vaya llegando a los cortes, porque hay un tiempo límite también para cada actividad, va quedando afuera. Y los élites la hacen en la mitad del tiempo. Son de 8 horas hoy en día, es más o menos el tiempo que manejan. 8 horas 10, 8 horas 15, 7 horas 50. Depende la carrera, el circuito. Estaba preparando una de estas largas distancias y acá nadando en la pileta del estadio tuve un problema cardíaco y bueno, eso fue lo que después me frenó definitivamente la práctica deportiva. Estaba nadando, justo ya estaba en la parte final de mi preparación y quedaban nada, 2-3 semanas para el Ironman de Brasil, que era esa prueba. Ya había terminado el profesorado, ya estaba muy concentrado en el deporte y bueno, lamentablemente tuve una arritmia, eso me derivó en un problema grave, estuve internado varios días y bueno, después cuando me despierto en el hospital yo no tenía idea obviamente de lo que me había pasado. E inclusive pensaba que podía ir aunque sea a participar de la prueba, no tenía ni idea de lo que me había pasado y estaba vivo con suerte. Claro, ahí obviamente no podía hacer más actividad, entonces, yo ya tenía planeado que siempre quería seguir vinculado a este deporte, por eso es que decidí estudiar el profesorado, ya estaba recibido y bueno, fue como que cuando termino, es como que se hubiesen adelantado el tiempo, si en algún momento me iba a terminar la carrera de deportista. Y lo que fue eso, se adelantó el tiempo, entonces ahí decido arrancar con la escuelita de triatlón, que para mí era un sueño, o sea, era lo que yo no tuve, porque no existía eso. Me hubiese encantado estar como los chicos corriendo, pedaleando, estar en un ambiente de todos contenidos, que tengan esto para hacer triatlón, que es el mejor lugar, si no del mundo, de Sudamérica seguro. Y bueno, empecé con eso, así que sigo vinculado al deporte, muy contento por tener esta posibilidad, este lugar, de hacerlo, la cantidad de chicos que vienen, el apoyo de los padres, así que sigo vinculado y estoy muy agradecido. Así que me ayudó mucho, obviamente, seguir vinculado al deporte gracias a la escuelita. Lamentablemente nuestra posición geográfica no nos ayuda tanto, no es que estamos en Europa y nos podemos tomar un tren y ir a una carrera de muy buen nivel. Así que bueno, siempre se puede, hay que buscarle la forma. Yo creo que lo que nos caracteriza a los argentinos es eso, que siempre le buscamos la forma, siempre a las adversidades las vencemos. Entonces que no bajen los brazos. Yo siempre he tenido, hay algunos vaivenes que sigo, que no sigo por estas cuestiones difíciles de que se necesita dinero. Lamentablemente no hace falta solo las ganas, sino hay que tener dinero. Hay que comprarse zapatillas, hay que mantener la bicicleta. Pero bueno, siempre se puede. Yo hasta el último momento pude hacer. Tenía que trabajar
y así competir, pero tenía alumnos que me ayudaban a competir, entonces entre uno me ayuda con el pasaje, otro con la estadía, las inscripciones y bueno, siempre lo pude hacer, así que hay que buscarle la forma, lucharla y si las ganas están, hay que hacerlo, nada más. Si me tuvieras que decir en 2 palabras qué es el triatlón para vos. Es un deporte, nunca me hicieron esa pregunta. Siempre la pensé para mí, o sea, para mí es una cosa que me apasiona y es el motor de mi vida. Vivo para esto, es lo único que he sentido seguridad en hacer.